Adelante. Buen día, ingeniero. Estamos aquí en la materia de ética, profesión y ciudadanía, con el afán de hacer unas preguntas respecto a cómo se aplican los principios éticos en su compañía. Primeramente, presentándolo a usted, ingeniero Laud, el director general del negocio Laud y Asociados, con giro en el sector de seguros y fianzas. Primeramente, ingeniero, muchas gracias por su tiempo y quisiera preguntándole cuáles son los imperativos o principios éticos que permiten alcanzar las metas institucionales. Gracias, con mucho gusto. Pues nosotros como el negocio que tenemos 50 años en la colocación de seguros y fianzas, nos es muy importante mantener unos principios éticos, ya que asesoramos a las personas en la contratación de los contratos de seguros y fianzas. Y nos es muy importante cuidar nuestra imagen corporativa, de forma que tenemos un decálogo de principios que tiene en cada escritorio el colaborador de nuestras oficinas, tanto los colaboradores administrativos como los agentes que integran, los agentes asociados que están en la venta, también tienen los principios por escrito. Nos es muy importante tener esos principios para que puedan estarnos recordando lo importante que es asesorar adecuadamente al potencial comprador y luego también asesorar de una manera ética al asegurado que está reclamando el contrato de seguros. Claro. También, ¿de qué manera promueven estos principios éticos en su organización? Pues hay diferentes maneras. El primero es, como decía, los tenemos por escrito en cada escritorio de cada colaborador. De esa manera, él está recordando constantemente que al detectar alguna situación un tanto irregular o cuando está teniendo la presencia de una insinuación por parte de un asegurado que nos está queriendo pedir el apoyo para reclamar algo que de antemano es improcedente, entonces de esa manera el colaborador está continuamente viendo esos principios en su escritorio que le recuerdan el buen actuar. Adicionalmente, cada semana nos retroalimentamos el personal administrativo de los casos que se han suscitado, tratando de enfatizar cómo fue la manera en que debimos de haberle asesorado o sugerido al asegurado cuando él hace una insinuación que nos está proponiendo, pues de alguna manera asociarnos en una reclamación no procedente. Claro. ¿Y usted cómo encuentra la manera en poder relacionar los reglamentos que hay en su propia institución con los principios éticos? Pues creo que van de la mano. Los reglamentos manejan principalmente procedimientos, pero los principios éticos ya van relacionados conforme a las acciones un tanto no justas o que emanan de hechos que nacen de una situación dolosa. Concretamente, en el negocio de nosotros, cuando estamos vendiendo, pues es importante que la gente no caiga en la tentación de ofrecerle al cliente potencial situaciones que el contrato no contempla. De manera que pues es muy importante estar reforzando al vendedor que no caiga en esa tentación. Y luego, cuando el asegurado ya es asegurado, por ejemplo en el ramo de gastos médicos o en el del auto, y quiere hacer una reclamación, por ejemplo, de un coche que ya está chocado, y nos pide que le asesoremos cómo presentarlo para que sí proceda, pues tenemos también claramente acciones en las que no nos prestamos a dar ese tipo de asesoría, sino simplemente a informarle al cliente qué es lo que no procede. Claro. Y al momento de usted contratar nuevas personas, ¿cómo es que se fijan ustedes
en cómo la manera cumple sus principios éticos, cómo la persona puede cumplir esos principios éticos. Si esta persona ya actúa, por así decirlo, durante su vida cotidiana con estos principios éticos, ¿ustedes la pueden contratar o puede ser una persona que no los comulgue, por así decirlo, y poderlos inculcar? Pues no, ahí debo de reconocer que hacemos poca labor en tomarnos una idea de si él comulga o no previamente a que él entre a nuestro negocio, a nuestra planta laboral. La única situación que hacemos es tratar de investigar en los cuestionarios que le llenamos, que hacemos que él llene, sus antecedentes morales, digámoslo así, sus antecedentes morales, cómo él cómo se ha comportado en su vida laboral o en su caso estudiantil. Y en algunos casos de más alto nivel pedimos los trabajos de un despacho externo que se dedica a contratar personal, y ellos también pues refuerzan esa parte. O sea, lo que nosotros nos fijamos concretamente, la respuesta es sus antecedentes morales, pero no sus principios éticos. Creo que los principios éticos nosotros los venimos a proponer y a hacer que él entre en el molde que tenemos en nuestro negocio. Claro. ¿Y cómo es una manera sencilla o clara de poder identificar si esta persona tiene algunos de estos principios éticos o no? O sea, ¿hay alguna manera de identificarlo primeramente cuando llega la persona a saber cómo se comporta en cuestión de meses, o es más de poder inculcarlos a esta persona? Yo pensaría que son más bien de inculcarlos, porque son un tanto subjetivas los principios éticos, y me parece que es difícil poder conocer cómo se rige una persona. Creo que podrían ser algunos cuestionarios, pero finalmente los cuestionarios pueden decir qué cree que debe de hacerse, pero ya a la hora de actuar puede traicionarle su condición. Me parece que, hablando de ética, en lo que yo conozco, como yo lo veo, debe uno tener ciertos lineamientos anticipadamente que nos ayuden a tomar decisiones cuando se presentan las condiciones. Así es que, en el caso nuestro, tenemos claramente detectadas que son los momentos de asesorar a un cliente, o cuando asesoramos a un asegurado que nos hace una reclamación, son los momentos más en los que tenemos claramente cómo debemos de actuar para no prestarnos a una asociación o sociedad, digámosle, no justa, no legal. Claro. ¿Cuáles serían las decisiones relevantes de la organización cuando encarnan los principios éticos aludidos? Yo insistiría, tenemos aquí frases muy claras, muy claras que tenemos en esas dos áreas, en donde, por ejemplo, tenemos como premisas, como principios, que a la hora de entregar una póliza debemos de, sin ninguna exclusión, leer todas las exclusiones que la póliza mantiene. Es una obligación moral, ética, informarle al cliente el número de exclusiones que contiene la póliza. Y al momento de que nos reclaman, tenemos también muy claramente definido que no podemos sugerirle tácitamente, y menos por escrito, a un cliente de cómo lograr una indemnización que no esté previamente soportada por el contrato de seguros. O sea, concretamente, cuando un asegurador nos dice, oye, ¿y cómo le debo de hacer para que sí me pague la compañía? Nosotros tenemos claramente la respuesta, como a esa, decirle, mira, nosotros no podemos asesorarte en este sentido. Nosotros lo que te podemos decir es qué es lo que no cubre tu póliza en función de lo que te haya ocurrido. Y él tiene que tomar sus propias decisiones en consecuencia. Claro. Sí. Muchas gracias, ingeniero. ¿Cuál es la manera en que se logra asegurar dicha congruencia? Pues
Lamentablemente debo decir que es mediante incentivos. Quizá no es una situación de tenerlos como aceptados, pero una gran parte es mediante los incentivos. Es decir, en el caso de los agentes de ventas, las compañías en general premian que su cartera no sea muy siniestrada, es decir, que de todo el volumen de primas que vende un agente de seguros, pues los asegurados, los pagos que se hacen por sus siniestros no sean demasiado altos. Entonces la compañía está provocando que el agente de seguros se haga un seleccionador de riesgos, es decir, que no le venda a personas que tengan un perfil que no vayan a tener un buen comportamiento. Entonces nosotros lo que tratamos es que la gente conozca muy claramente los incentivos que él gana en dinero, en metálico, en efectivo, cuando él asegura que su cartera es de baja siniestralidad. Y en el caso de los colaboradores, pues realmente lo que hacemos es tenerles mucha capacitación, constante capacitación de cómo deben de comportarse. Es la manera que como hacemos lograr una congruencia. Y luego siempre mantener el ejemplo de los agentes exitosos que dan alguna plática relacionado a este comportamiento, que sirva de ejemplo de cómo el buen comportamiento logra beneficios a largo plazo. Justamente retomando esa última frase de usted, ¿en qué medida actuar de este modo le puede beneficiar frente a los clientes? Pues mire, claramente tenemos detectado que nosotros vivimos de la recomendación de boca en boca. Así es que el hecho de que una persona quede complacida con nuestro actuar, nos va a seguir haciendo una cadena de buena referencia. Si nosotros no actuamos éticamente, podemos beneficiar a una sola persona, pero difícilmente esa persona nos va a recomendar con alguien más. De manera que tenemos muy claro, muy convencidos, en algunos cursos que también tenemos, que hacemos que los agentes tomen, decimos que actuar éticamente es un buen negocio. Claro. ¿Por qué es un buen negocio? Porque finalmente me va a hacer una cadena sana de recomendaciones entre personas que actúan adecuadamente. De otra manera, nos haremos de una mala reputación que en el corto plazo nos llevará a la quiebra. Muchas gracias, ingeniero. Gracias por su aportación, por su tiempo y sobre todo pues lo felicito por siempre contar con estos principios éticos en su compañía, en su organización y llevarlos a cabo para llevar así una mejor relación en beneficio al cliente y en beneficio también en su propia compañía. Con mucho gusto. Gracias y hasta luego. Hasta luego. A manera de conclusión, al contrastar esta entrevista con Hortal, encontré ciertas similitudes de algunas maneras de aplicar los principios éticos. Como bien mencionó Hortal, un principio enuncia un valor, mientras que las normas dicen cómo deben de aplicar un principio de determinadas ecuaciones. Está muy claro que los principios son los valores o metas en las que se quiere llegar, aunque también son regidos por normas que debido al caso son aplicadas de diferente manera. ¿Qué es un principio ético? Hart y Hortal nos explican que los principios son imperativos del comportamiento muy general que orientan a un horizonte. ¿Y cómo se aplican? Existen dos modos. El modo deductivo es el cual que se tiene una idea y al llegar a estas acciones muy en concreto, es decir, a partir de una idea general y después se especifica. El inductivo es a partir de un principio y de ahí va hacia lo general. Se aplican entendiendo el contexto, comparación mediante experiencia en otros casos que se asemejen. El método en el que esta compañía se aplica es el inductivo. El personal involucrado en ventas tiene los principios escritos en sus escritorios, con la finalidad de recordar los fundamentos de una organización y la manera en cómo deben de aplicar dichos principios. Cada semana se juntan para evaluar casos que se han presentado para poder aprender de la experiencia. La manera de cumplir con dichos principios en el área de ventas es entregar una póliza. Esta se debe leer por completo para ver lo que contiene y lo que no contiene, y así darle a entender completamente al cliente lo que se está comprando. A los empleados se les incentiva económicamente y se premia a las personas las cuales hayan tenido mejores recomendaciones de cliente dado su servicio. También se les capacita para lograr una congruencia entre los principios de la persona y de la compañía.
Los empleados exitosos son elegidos para dar pláticas a niveles corporativos para así poder aprender de cómo actuar en casos éticos, y esto es indispensable para poder tener un éxito profesional y personal. La finalidad de los bienes internos de la compañía es buscar que el cliente quede complacido con el actuar de la compañía y por consecuente va a recomendar de boca en boca y hablar bien de la misma. Esto es cuando se le presta el servicio al cliente. La reputación de la empresa es un recurso no tangible, el cual tiene mucho valor en este tipo de negocio. Existe una frase muy importante en la compañía, la cual dice que actuar éticamente es un buen negocio, porque va a crear una cadena sana entre recomendaciones que actúan sanamente a crecer la compañía. Y esto es el fin de esta entrevista y este trabajo.